La imaginación sociológica, por Charles Wright Mills. 21. 4. Tipos de practicidad. 2. En sí mismo, todo esto no es nada que pueda desconcertar a uno. Es ampliamente conocido, aun cuando no directamente experimentado. Hoy en día la investigación social está con frecuencia al servicio directo de los generales del ejército y de los trabajadores sociales, de los gerentes de empresas y de los celadores de las prisiones. Este uso burocrático ha venido aumentando y seguirá aumentando indudablemente. Los estudios se emplean también por los investigadores sociales y otras gentes de diversas maneras ideológicas. Realmente, la importancia ideológica de la ciencia social es inherente a su misma existencia como hecho social. Toda sociedad se forma imágenes de su propio carácter, en particular imágenes y consignas que justifican su sistema de poder y la conducta de los poderosos. Las imágenes e ideas producidas por los investigadores sociales pueden ser o no congruentes con las imágenes que prevalecen, mas para ellos siempre implican o suponen algo. Cuando esas implicaciones llegan a ser conocidas, por lo general se las discute y se las usa. 1. Al justificar la organización del poder y el ascendiente de los poderosos, las imágenes e ideas transforman el poder en autoridad. 2. Al criticar o hacer descender de su pedestal a los organismos y los gobernantes que prevalecen, los despojan de autoridad. 3. Al distraer la atención de las cuestiones de poder y de autoridad, la apartan de las realidades estructurales de la sociedad misma. Tales usos no son necesariamente materia de las intenciones de los investigadores sociales. Como quiera que sea, ha sido totalmente usual entre ellos darse cuenta del sentido político de su trabajo. Si uno de ellos no lo hace, probablemente lo hará otro, en esta edad de la ideología. La demanda de justificaciones ideológicas explícitas se ha ampliado mucho, aunque no sea sino porque han nacido nuevas instituciones de poderío enorme, pero no han sido legitimadas, y porque los viejos poderes han rebasado sus viejas sanciones. El poder de la sociedad anónima moderna, por ejemplo, no queda automáticamente autorizado de acuerdo con las doctrinas liberales heredadas del siglo XVIII, doctrinas que son los principales lineamientos de la autoridad legítima en los Estados Unidos. Todo interés y todo poder, toda pasión y todo prejuicio, todo odio y toda esperanza, tienden a adquirir un aparato ideológico para competir con las consignas y los símbolos, las doctrinas y las pretensiones de otros intereses. A medida que las comunicaciones públicas ganan en extensión y en rapidez, su eficacia se deteriora por la repetición, y así hay una demanda constante de consignas, creencias e ideologías. En esta situación de comunicación de masas y de relaciones públicas intensas, sería en verdad extraño que los estudios sociales fueran inmunes a la demanda de pertrechos ideológicos y más aún que los investigadores sociales dejaran de suministrarlos. Pero dése cuenta o no, el investigador social, simplemente por trabajar como investigador social, está, en cierta medida, representando un papel burocrático o ideológico. Por lo demás, cada uno de esos papeles lleva fácilmente al otro. El empleo de las técnicas de investigación más formularias para fines burocráticos lleva fácilmente a la justificación de decisiones tomadas probablemente a base de esas investigaciones. A su vez, los usos ideológicos de los hallazgos de la ciencia social fácilmente se convierten en parte de las operaciones burocráticas. En la actualidad, los intentos para legitimar el poder y para hacer aceptables las políticas específicas, con frecuencia y en gran medida, forman parte de la administración del personal y de las relaciones públicas. Históricamente, la ciencia social ha tenido más uso ideológico que burocrático. Aún ahora es así, probablemente, aunque la balanza parezca cambiar con frecuencia. En cierta medida, los usos ideológicos se han debido al hecho de que muchísima parte de la ciencia social moderna ha sido un debate, reconocido como tal con gran frecuencia con la obra de Marx, así como un reflejo del reto de los movimientos socialistas y de los partidos comunistas. La economía clásica ha sido la principal ideología del capitalismo como sistema de poder. En esto ha sido con frecuencia fructífera mal entendida, exactamente como hoy emplean la obra de Marx los publicistas soviéticos. Que los economistas se han adherido tenazmente a la metafísica de la ley natural y a la filosofía moral del utilitarismo
lo han puesto en claro las críticas de la teoría clásica y neoclásica formuladas por las escuelas económicas históricas e institucionales. Pero esas mismas escuelas solo pueden ser entendidas por referencia a filosofías sociales conservadoras, liberales o radicales. En especial a partir de abril de 1930, los economistas, convertidos en consejeros de gobiernos y de empresas comerciales, han formulado técnicas administrativas, se han pronunciado sobre política y han creado hábitos de reportaje económico detallado. De un modo muy activo, aunque no siempre de una manera explícita, todo esto implica un uso ideológico tanto como burocrático. La confusión actual de los economistas abarca cuestiones de política tanto como de métodos y opiniones. Economistas igualmente eminentes formulan opiniones completamente contradictorias. Así, por ejemplo, Gardiner C. Means ataca a sus colegas por aferrarse a las imágenes de las empresas atómicas del siglo XVIII y pide un nuevo modelo de la economía en el que las grandes empresas anónimas hagan y controlen los precios. Por otro lado, Vasily Leontiev ataca la decisión de sus colegas en teóricos puros y recolectores de hechos y pide sistemas complicados de gastos y rendimientos. Pero Colin Clark considera esos sistemas inútilmente detallados y análisis que hacen desperdiciar tiempo. Exhorta a los economistas para que piensen cómo mejorar el bienestar material de la humanidad y pide que se reduzcan los impuestos. Pero John K. Galbraith sostiene que los economistas debieran ya dejar de interesarse por el aumento del bienestar material, que los Estados Unidos no son ya demasiado ricos, y que es estúpido aumentar la producción más todavía. Invoca a sus colegas para que pidan que se aumenten los servicios públicos y los impuestos. Exactamente, los impuestos sobre las ventas. Hasta la demografía, especialidad totalmente estadística, se ha visto profundamente complicada en los conflictos políticos y las controversias sobre cuestiones de hecho suscitadas por primera vez por Thomas Malthus. Muchas de esas cuestiones se centran ahora sobre territorios antiguamente coloniales, en los que hallamos que, de maneras diversas, la antropología cultural se ha interesado profundamente en los hechos y el etos del colonialismo. Desde un punto de vista liberal o radical, los problemas políticos y económicos de esos países se definen generalmente como una necesidad de progreso económico rápido, en particular la industrialización y todo lo que esto significa. Los antropólogos, por lo general, han entrado en estos asuntos con precauciones que, como las de los viejos poderes coloniales, han parecido evitar los levantamientos y las tensiones que hoy acompañan casi inevitablemente a los cambios en las zonas subdesarrolladas. El contenido y la historia de la antropología cultural no pueden explicarse, desde luego, por los hechos del colonialismo, aunque tales hechos no carezcan de importancia para ella. Ella ha servido también a fines liberales y hasta radicales, especialmente por su insistencia sobre la relatividad social del carácter del hombre y por su propaganda antilocalista entre los occidentales. Algunos historiadores parecen ansiosos de reescribir lo pasado para servir a los que solo pueden ser considerados propósitos ideológicos del presente. Un ejemplo es la reconsideración norteamericana de la época que siguió a la Guerra Civil, en que tomaron vida las empresas anónimas y otros negocios. Al examinar cuidadosamente gran parte de la historia de los Estados Unidos en los últimos decenios, tenemos que advertir que, sea la historia lo que sea o deba ser, se convierte también fácilmente en una pesada reelaboración de los mitos nacionales y de clase. Al producirse los usos burocráticos de la ciencia social, ha habido, en especial desde la Segunda Guerra Mundial, el intento de encomiar la significación histórica de los Estados Unidos y en ese encomio algunos historiadores han hecho historia útil para la propensión conservadora y para sus beneficiarios espirituales y materiales. Los investigadores en ciencias políticas, especialmente al tratar de las relaciones internacionales desde la Segunda Guerra Mundial, no pueden ser acusados, ciertamente, de haber examinado la política de los Estados Unidos con ánimo de oposición. Quizás el profesor Neil Houghton va demasiado lejos cuando afirma que muchísimo de lo que ha venido pasando por erudición en ciencia política ha sido poco más que una racionalización en notas al pie de página y el regateo de esas políticas.
pero no debe dejarse a un lado lo que dice sin un examen muy detenido. No puede contestarse la pregunta, ¿qué ha pasado con las grandes cuestiones?, del profesor Arnold Rogow, sin comprobar que mucha ciencia política ha sido inútil recientemente para comprender las realidades políticas importantes, pero no para el aplauso científico dedicado a la política y a las faltas oficiales. Menciono estos pocos usos e implicaciones sin intención crítica ni tratar de señalar prejuicios. Lo hago simplemente para recordar al lector que la ciencia social es inevitablemente importante para los hábitos burocráticos y las cuestiones ideológicas, que esa importancia va implícita en la diversidad y confusión actuales de las ciencias sociales y que es mejor hacer explícitos sus sentidos políticos que dejarlos ocultos.